Buenas, el día de hoy veremos el tema de asientos contables. Primero que todo, un asiento contable es una anotación que se hace en el libro de diario de cada empresa, en donde se registra el hecho económico que tenga una afectación patrimonial. Entonces, ¿cómo, cómo se hace esto? Listo. En un primer momento tenemos un hecho económico, una compra, una venta, una salida de algo. Cuando ya tenemos ese hecho económico, entonces lo vamos a contabilizar, siempre y cuando este afecte nuestra situación patrimonial. Una vez contabilizado, ya los llevamos al libro de diario, ¿sí? Y cuando lo tenemos ya en el libro de diario, que sería el segundo paso, entonces lo estamos asumiendo, asumimos que sucedió este hecho económico, que se contabilizó y ya está dentro de la contabilidad de nuestra empresa. Entonces ahora ya es, eh, ya hace parte de la contabilidad, ya lo asumimos, ya lo reconocimos. ¿Listo? Vamos a dejar más en claro estos términos con los siguientes. Entonces, el primer ejemplo, se compra un coche, se paga con un dinero que había en el banco. ¿Listo? Como aquí hay una operación que afecta de manera cualitativa el patrimonio, entonces tenemos que hacer el registro. En un primer momento sacamos un dinero del banco, se reduce el activo bancos, la 1110, pero compramos un coche, se aumenta el activo flota de equipos de transporte, 1540. ¿Sí? Aquí no hay una alteración cuantitativa porque no hay una disminución del patrimonio. Lo que sí hay es una alteración cualitativa del mismo porque se cambia un activo por otro. Disminuimos bancos, pero aumentamos propiedad planta de equipo. En el segundo ejemplo, sí existe una disminución cualitativa. ¿Por qué? Porque aquí cogemos 2 millones de pesos y pagamos la reparación de una máquina. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Bueno, no muchas, realmente tres. Primero, hay una disminución de dinero, hay una salida de dinero, ¿sí? En un primer momento. Segundo, esa salida de dinero se utiliza para la reparación de una máquina, o sea, que la utilizamos para poder seguir ejerciendo nuestra actividad económica, ¿cierto? Y por un tercer momento, esa salida de dinero no va a ser recuperable. Cuando unimos estos tres elementos, ¿sí? Toda salida de dinero que se realiza para poder continuar con la actividad económica y no recuperable, esa es la definición de un gasto. O sea que aquí, por definición, tenemos un gasto. Sale dinero del efectivo, o sea, sale dinero del activo de 1 a 1 y se va a un gasto, a una 5. Como no es recuperable, aquí es una pérdida total del, del activo, por así decirlo. Aquí es una pérdida, una disminución del patrimonio. Estamos disminuyendo el activo y estamos aumentando el gasto. Y recordemos que el gasto tiene un efecto negativo en el patrimonio. A mayor gasto, menor patrimonio. O sea que aquí hay una disminución de nuestro patrimonio. Y en un tercer ejemplo, aquí decimos que la empresa firma un contrato como codeudora de un préstamo de uno de los socios. Este ejemplo no lo podemos contabilizar, no lo debemos contabilizar aún. ¿Por qué? Porque nosotros somos los codeudores. No somos los deudores principales, sino solamente somos los codeudores. Es el socio quien tiene la deuda, no nosotros. ¿Cuándo lo vamos a registrar? ¿Cuándo lo vamos a asumir? ¿Cuándo lo hacemos nuestro? En el momento en que el socio deje pagar la deuda y nos toque a nosotros responder por ella. Entonces ahí ya va a ser una deuda nuestra y ahí ya vamos a hacer el asiento contable de esa transacción. Ok. ¿Para qué sirve el asiento contable? El asiento contable sirve para
reconocer las operaciones contables, ¿sí? Nos sirve para registrar y reconocer las operaciones contables que tiene la empresa, ¿sí? Para que se nos refleje en la contabilidad, para que sepamos qué tenemos, qué es nuestro y qué no. Aquí van a ver un gráfico de un asiento contable. Por lo general nosotros usamos un cuadro partido en 5 columnas, pero también lo podemos partir en 6. ¿Qué pasa si lo partimos en 6? Si se parte en 6 columnas, la sexta columna sería, al partirlo en 6 columnas, la sexta columna que iría a la izquierda, o sea, sería la primera de la izquierda, se usaría para la fecha, ¿cierto? Después seguiría el código, el detalle, el parcial, el debial haber. Aquí nosotros no usamos una columna para la fecha, por lo general usamos la fecha aquí en la parte superior. En la parte superior usamos en la parte superior usamos nuestra fecha y usamos las cinco columnas que tenemos acá. Código para que metamos todas las codificaciones. Recuerden que las cuentas vienen codificadas y con nombre, entonces estamos codificando en el código. En la columna del detalle ponemos el nombre de la cuenta. O sea, recuerden que tenemos código y nombre. Aquí en la parte del detalle iría el nombre. En la parte del parcial tendríamos que poner lo que va en las subcuentas, ¿sí? Esta columna solamente es para la parte de las subcuentas. Ya un poco más adelante les explicaré cómo se diligencia y por qué. Y en la parte del débito obviamente van las partidas que aumentan el activo, el gasto y el costo, y las que disminuyen el pasivo, el patrimonio y el ingreso. En la del haber o en la del crédito, lo contrario, las que aumentan el pasivo, patrimonio e ingreso, y las que disminuyen el activo, el gasto y el costo. Claro, es necesario tener en cuenta que un asiento contable siempre se debe presentar de débitos a créditos desde la menor cuenta hacia la mayor cuenta, ¿cierto? Entonces siempre deben comenzar las cuentas del activo, que sean débitos, hasta las cuentas del costo de ventas, que sean débitos. Y después, desde las cuentas del activo, que sean créditos, hasta las cuentas del costo de ventas, que sean créditos. Si por casualidad no hay una cuenta de activo o de pasivo o de patrimonio o de cualquiera, entonces se va a seguir con la siguiente. Si el primer débito no lo tiene una cuenta de activo, entonces vamos a buscar si el primer débito es de una cuenta del pasivo o si es de una cuenta del patrimonio, y así sucesivamente hasta que lleguemos a el primer débito, dependiendo del grupo que sea, ¿sí? Ya ahorita más adelante les muestro un ejemplo para que nos quede más claro. Ok, hay unos tipos de asientos contables. Los asientos contables se pueden distribuir o caracterizar según su forma y según su fondo. Según la forma, tenemos el asiento contable simple, que es un asiento contable en donde solo se utilizan 2 cuentas por cada transacción. Y el asiento contable compuesto, que es uno en donde se utilizan más de 2 cuentas en la transacción. Esto así explicado no se puede entender muy fácilmente, pero aquí lo vamos a ver. El ejemplo de un asiento contable simple, vemos el ejemplo, abrimos una cuenta de ahorros por valor de 20 millones de pesos en un banco, aquí en Caja Social. Ok, entonces el cuento es este. Como acá tenemos que se abre una cuenta de ahorros, la primera cuenta que vamos a molestar va a ser la cuenta de ahorros, 1120, la de la apertura. Ese sería mi débito.
Me dice acá que son 20 millones de pesos. Si hay una entrada, debe haber una salida. Entonces, para poder hacer la apertura de una cuenta de ahorros o de una cuenta corriente, pues debemos llevar al banco el efectivo, obviamente, o un cheque. No hay otra forma de que nos abran una cuenta. No nos la abren si llevamos una nevera, o si llevamos un televisor, o si llevamos, no sé, algún bien. Nos la abren solamente cuando llevamos efectivo. O, en su caso, algo que represente el efectivo. Un cheque, una letra de cambio. Ok, entonces aquí asumimos que el dinero salió en efectivo. O sea que la siguiente cuenta que se afecta es la 1105 caja por el valor en el crédito de los 20 millones. Como se pueden dar cuenta, solamente se afectaron dos cuentas, 1120 y 1105. Los otros dos espacios que están aquí son solamente los de las subcuentas, ¿cierto? Perdón, quedó muy oscuro. Son solamente los de las subcuentas. Ay, pero qué. Que nos servirían para llenar el espacio del parcial, ¿cierto? Pero en últimas, los únicos dos que se trabajaron fueron, las únicas dos cuentas que se trabajaron fueron la 1120 y la 1105. Es importante que nos demos cuenta, y esto es para que lo tengamos presente, que el asiento contable, a diferencia de la cuenta T, nos permite trabajar de una vez con nuestras sumas iguales. O sea que este nos da de una vez la confirmación de si está o no está bien el ejercicio, ¿cierto? Con las cuentas T tendríamos que hacer todos los ejercicios, saldar y después de saldar buscar que los saldos nos dieran iguales. Y a veces se cometían errores y tendríamos que ir a revisar ejercicio por ejercicio en donde se cometía el error. Aquí no, aquí terminado el ejercicio, sumas iguales y si los saldos no son los mismos, tenemos que volver a hacerlo. De ser iguales, ya daríamos por terminado el asiento. El otro ejemplo que tenemos es el asiento contable compuesto. Este asiento son tres cuentas las que se afectan. Es un asiento de una compra en donde se paga el 30% en efectivo y un restante a 90 días. Entonces aquí tenemos la 6205 para compras, la 1105 de caja para la parte que pagamos, la 2205 de proveedores para la parte que quedamos debiendo. Esas son las tres cuentas que se afectan. Tener en cuenta lo siguiente, este ejercicio es demasiado sencillo, no estoy haciéndolo con impuestos, entonces solamente van a haber esas tres cuentas. En caso de que lo estuviéramos haciendo con impuestos, pues entrarían a trabajar muchas más cuentas. Lo estoy simplificando para el entendimiento. Entonces, 25 millones que entran en el débito de la mercancía, 7 millones 500 que salen por crédito de la caja, 30% que se pagó, y el restante, que son 17 millones 500, que quedan en la deuda que asumimos con los proveedores. ¿Listo? Eso sería el asiento contable. Nuevamente, sumas iguales, 25 millones por un lado, 25 millones por el otro, o sea que el ejercicio quedó perfectamente hecho y de nuevo el espacio, perdón, y de nuevo el espacio para nuestras subcuentas de cada cuenta. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Demasiadas, dije demasiadas veces la palabra cuenta. Como pueden notar, perdón, solamente hay una subcuenta por cada cuenta. Eso puede pasar, no es problema. Y también puede pasar, ya más adelante lo veremos, que hayan varias subcuentas para una sola cuenta. ¿Listo? Este es el ejemplo de un asiento contable compuesto. Espero que hasta aquí ya vayan entendiendo todo. Ok, les dije que los asientos contables se podían clasificar según su forma y según su fondo. Ya vimos su forma, ahora vamos a ver su fondo. Entonces, según su fondo, tenemos 5 tipos de asientos. El primero, que sería el asiento de apertura. Este se hace cada vez que comienza un periodo nuevo, o sea, al comienzo de cada año, o
y o en el momento en que comienzo mis operaciones contables, ¿verdad? Cuando creo mi empresa, ¿sí? Vuelvo y repito, el asiento de apertura se realiza el 1 de enero de cada año porque es cuando comienza el periodo contable y o en el momento en que usted cree la empresa sin importar la fecha en que sea, ¿cierto? O sea que nunca va a tener dos asientos de apertura, siempre va a haber un asiento de apertura. Puede que comience en enero, como puede, si usted comenzó su empresa un mes diferente, que comience en el mes en que arrancó su empresa. Pero eso sí tengan en cuenta, el primer año, o sea, cuando usted la crea, arranca cuando usted la crea, pero al siguiente, el asiento de apertura del siguiente año va a ser el 1 de enero, porque es ahí donde comienza el periodo contable. El otro es un asiento contable operativo, que es el que se hace todos los días, el asiento que se hace para la compra, el asiento que se hace para la venta, para el pago del gasto, para el pago de la deuda que adquirí, para que me paguen la deuda que adquirieron conmigo, etcétera, etcétera. Ese es un asiento operativo. Asiento contable de ajuste, es así, se llama así a una serie de asientos que se hacen al finalizar el periodo, cuando ya nos damos cuenta que hay unas cositas que quedaron por ahí volando. ¿Por qué sucede esto? Por lo general sucede con los diferidos, tanto en los activos como en los pasivos, y con las depreciaciones. Porque como son valores exactos que tienen un tiempo determinado de durabilidad y yo los tengo que distribuir para cada mes, a veces no es exacto el valor que le doy, ¿sí? Quedan pesos o centavos dando vueltas. Entonces cuando termino el año, cierro el año, me doy cuenta de que siempre va a haber un remanente, bien sea a favor o bien sea en contra, y ese remanente es el que tengo que cuadrar, el que tengo que dejar en ceros, ¿sí? A ese cuadre, a dejar en ceros esos pequeños remanentes que me quedan, lo llamo asiento de ajuste. El siguiente es el asiento de regularización. El asiento de regularización lo que me dice es que tengo que cancelar, o sea, dejar en ceros las cuentas del 4, 5, 6 y 7, del ingreso, del gasto, del costo de ventas y del costo de producción, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Obviamente porque estos son los que utilizo yo para hacer mi balance de resultados, mi estado de resultados. ¿Por qué lo hago? Porque al cierre contable todo debe quedar en cero, ¿sí? Entonces yo cancelo estas cuentas, las paso al estado de resultados y eso me va a generar una utilidad que después llevaré al balance general. Pero esas cuentas quedaron en ceros, ya las cancelé. Y por último está el asiento de cierre, que es lo que les digo, cancelar todas las cuentas que me hacen falta. En este caso solamente me haría falta la 1, la 2 y la 3, activo, pasivo y patrimonio. Lo mismo, dejo en cero todas esas cuentas, los saldos de esas cuentas y los llevo a mi balance general, ¿sí? Mi balance general me va a decir cuánto fue mi utilidad, cómo quedó, donde el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Y obviamente, ese balance general se me va a convertir en el asiento de apertura del siguiente año. O sea, los asientos de cierre que hice acá, donde les cambio la naturaleza a los saldos, se me van a volver el asiento de apertura del siguiente año, lo mismo, haciendo lo mismo, cambiándoles nuevamente la naturaleza, o sea, dejándolos como quedaron antes del cierre. Si no lo entendieron, no se preocupen, con el paso de los días vamos a ir entendiéndolo. Esto lo vamos a ver mucho más en detalle ya más adelante en el curso. Por ahora quiero que vean un ejemplo de un asiento de apertura. Entonces esta empresa es creada por 3 socios. Uno aporta una cantidad en efectivo, otro aporta la misma cantidad en un local comercial y por último el tercero aporta lo mismo en una mercancía. ¿Listo? Entonces, aquí se van a afectar varias cuentas. Y quiero que le presten mucha atención, a este ejemplo, porque aquí vamos a poder ver todo lo que hemos hablado sobre el asiento contable. Entonces, primero, determinemos cuál es la primera cuenta. Entonces, los aportes son mercancía, local comercial y efectivo, todos por el mismo valor. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál sería la más pequeña. Tenemos una cuenta del efectivo. El efectivo ya de entrada y porque lo hemos trabajado ya muchas veces, sabemos que pertenece al grupo 11 disponible. O sea que no hay una
que sea más pequeña. Y como es efectivo, 1105, caja, es la primera cuenta que se usa en el catálogo de cuentas. O sea que no hay una cuenta más pequeña que esa. La primera que vamos a utilizar, caja, 1105. Después viene un local comercial que pertenecería al grupo 15, propiedad, planta y equipo. Pero tenemos también una mercancía que pertenece al grupo 14, inventarios. Entonces aquí va primero la mercancía, porque 14 es más pequeño que 15. Entonces usamos primero la 1435, mercancías no fabricadas por la empresa, porque estamos aportando mercancía, estamos aumentando el inventario y eso es lo que debemos registrar, ¿sí? Por 20 millones. Y por último, ahora sí, la 1516, que hace parte de propiedad, planta y equipo, porque estamos aportando un local comercial. Estamos aumentando nuestro patrimonio en un local comercial. Todas por el mismo valor, 20 millones, porque eso es lo que nos dice el ejercicio, que cada una aportó 20 millones de pesos. Ok, aquí ya tenemos entonces nuestros valores. Como se pueden dar cuenta, organizamos primero todos los débitos del más pequeño hasta el más grande. En códigos, ¿sí? No en valores, sino en códigos. Desde el código más pequeño hasta el código más grande. Y lo mismo, aquí cada cuenta tiene solamente una subcuenta. La 110505 para caja, la 143501 para mercancías no fabricadas por la empresa y la 151615 para construcciones y edificaciones. ¿Cómo se maneja solamente una subcuenta? Pues entonces el valor que va en parcial termina siendo el mismo que va en este caso en el saldo del débito, ¿cierto? Aquí los estamos subrayando. Ok, ahora vamos a ver la otra que se afecta. Como todo esto fue un aporte y ya reconocimos el activo, ahora tenemos que reconocer el aporte y el aporte hace parte de la cuenta 3, patrimonio. En general, 3115 es la que vamos a trabajar, aportes sociales. ¿Por qué? Porque esta es una empresa limitada, ¿cierto? Y recordemos, las empresas limitadas son aquellas sociedades de personas en donde a los socios se les conoce como socios, ¿sí? Y hacen, obviamente, aportes sociales, ¿sí? Recuerden que si fuera una empresa de capital, a los socios se les conocería como accionistas y no harían aportes sociales, sino aportes en acciones. Entonces, aquí tenemos 31015 por el valor de todos, o sea, por el valor total de los aportes, que son 60 millones. Pero ¿de dónde salen esos 60 millones? Y ahora sí vamos a explicar bien la parte del parcial y de las subcuentas. Aquí teníamos 3 socios, entonces cada socio debe tener una subcuenta para sí mismo, ¿sí? 31, 15, 05, 01, 02 y 03 para los 3 socios. Aquí están las 3 cuentas de los socios, las 3 subcuentas de los socios. Como cada uno aportó 20 millones, eso es lo que yo debo reflejar en el parcial de cada uno. 20 millones que fueron sus aportes. Y como yo no puedo contabilizar subcuentas, sino lo que yo contabilizo al final son las cuentas, entonces lo que tengo que hacer es sumar la columna, de los parciales de esta cuenta para que me dé el total. En este caso, la suma de estos tres me va a dar 60 millones. Como es un patrimonio, sabemos que es de naturaleza crédito. Como está empezando, debe ir en el crédito porque ahí es donde nace, crece o aumenta. Y la suma da 60 millones. 60 millones. Ahora, sumatoria de todos los débitos igual a la sumatoria de todos los créditos. Eso nos da las sumas iguales. En este caso, 60 millones en el débito, 60 millones en el crédito. Y por ende, el ejercicio está bien. Ok, aquí ya damos por terminado el tema de hoy. Espero haya sido de su agrado. Espero haya sido de su entera comprensión. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, no deben comunicarse conmigo por los medios en los que ya nos estamos comunicando. Correo electrónico, Facebook, YouTube. Voy a subir este video a YouTube. Entonces, muchachos, cualquier duda, cualquier cosa por medio de los comentarios. Estamos en conexión. En estos días voy a estar subiendo una nueva clase. Vamos allá a realizar
ejercicios de asientos contables. Espero que haya sido de su entero agrado. Una feliz noche, un feliz día, una feliz tarde, y depende la hora en la que estén viendo este video. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias.